Con la llegada del SBS del volumen 105 del manga de One Piece, tenemos un detalle que me parece digno de un análisis. En el pasado hice un video en el que especulaba que si las frutas del diablo transmiten su poder a través de ondas, entonces la combinación de estas ondas con una onda opuesta, dicho de forma sencilla, causaría su atenuación parcial o completa. Esto podría ser lo que explica cómo los usuarios de frutas se debilitan en el agua, con el Kairoseki, o pierden completamente su poder ante el usuario de la Yami Yami no Mi. En todos esos casos las características de la debilidad son diferentes. Te dejaré el video en la descripción si quieres revisarlo, pero aquí abordaré los puntos principales y los expandiré con la información del SBS. Como la pregunta aborda un tema que aún no aparece en el anime, este video tendrá un spoiler puntual para los que no leen el manga. Dicho eso, comencemos con el análisis. La pregunta en cuestión tiene que ver con las cejas de Sanji. Dice así: en el capítulo 1031 del volumen 102 las cejas de Sanji estaban invertidas, pero en el capítulo 1044 del volumen 103 volvieron a la normalidad. ¿Por qué cambiaron a la normalidad? Oda responde: tienes buen ojo, de hecho las cejas de Sanji cambiaron. Volviendo al arco de Whole Cake, los hermanos de Sanji nacieron cada uno con habilidades sobrehumanas y un exoesqueleto fuerte debido a la manipulación del factor de linaje. Sin embargo, debido a la interferencia de su madre, Sanji nació como humano normal. Ahora miremos las cejas de sus hermanos. Todas sus cejas son como las de Yonji. Las de Sanji son totalmente opuestas. Sin embargo, su poder latente de ciencia se manifestó a raíz de su lucha con el Rey Sut, que ya le dio una resistencia normal al calor en el pasado. Antes era un misterio, pero ahora finalmente tiene sentido. Sigamos vigilándolo en el futuro. Ahora comparemos esta pregunta con la del SBS del volumen 7, que habla también de las cejas de Sanji. ¿Por qué Sanji tiene las cejas espiraladas en la punta? ¿Es por moda? Y aquí Oda responde muy enigmáticamente: escucha, todo vive en círculos, el sol, la luna y la tierra giran en círculos, y si la tierra de pronto parara de girar, el planeta se vería cubierto en maremotos, sería terrible. Ahora recuerda que las cejas de Sanji canalizan la misma energía circular poderosa, piensa en eso. Mientras la pregunta del volumen 7 a primera vista se veía como algo de broma, en la del volumen 105 Oda responde con más seriedad. Y lo interesante es que compara a Sanji con sus hermanos. Las cejas de los hermanos de Sanji notoriamente tienen una espiral con giro contrario a las de Sanji. Si hacemos caso a Oda y suponemos que las cejas de Sanji canalizan una energía circular, entonces las de sus hermanos canalizan una energía similar, pero con giro contrario. Cuando Sanji despierta su potencial genético debido a la influencia del Rey Sut en su batalla contra Queen, sus cejas momentáneamente adquieren la misma apariencia que la de sus hermanos. ¿Por qué eso es importante? Bueno, en la misma pregunta del SBS del volumen 105, Oda nos recuerda que la interferencia de la madre de Sanji fue la que ocasionó que él naciera como un humano normal. En el capítulo 852 del manga se nos dice explícitamente que Sora tomó un fármaco, que fue el responsable de contrarrestar el efecto de las modificaciones de George. En mi opinión, la función de este fármaco es la de modificar la emisión de energía circular, cambiando su dirección de giro, lo cual hace que el efecto se neutralice, incluso que se revierta. Esta noción es importante porque significa que en el mundo de One Piece, la manipulación genética puede realizarse no necesariamente a nivel bioquímico, sino energético. Y esta noción no es descabellada ni sacada de la nada, porque hay mucha evidencia que nos refiere a que la codificación genética en la forma de energía es real. El posible efecto del fármaco de Sora es muy similar a lo que aprendimos de las Rumble Ball, fármaco que le permite a Chopper alterar las longitudes de onda que emiten las frutas del diablo, resultando en el acceso a transformaciones de la Hito Hito no Mi diferentes a las tradicionales. La Rumble Ball funciona entonces a nivel energético, pues la longitud de onda es una propiedad de fenómenos físicos que son modelados matemáticamente como ondas, que es el caso de la energía electromagnética, por ejemplo. A su vez, sabemos que las frutas del diablo actúan modificando el factor de linaje de los seres vivos, que según se ha insinuado siempre corresponde a la molécula del DNA. Esta molécula no es energía, es una entidad física. En el pasado especulé que los planos de la vida, como se le llama al factor de linaje, son más complejos que en nuestro mundo. En One Piece todo emite una voz, todo emite cierta energía que es detectable, por ejemplo, por medio de haki de observación. Vegapunk señaló que hay una energía que está en todas partes y que si se pudiera aprovechar sería de gran beneficio para la humanidad. En la escena en la que él dice esto se ven círculos en el cielo, lo cual yo interpreto como Oda diciéndonos que esta energía, que está en todas partes, es la energía circular del SBS del volumen 7. Si todo emite una voz, una energía,
entonces la molécula del DNA también debe emitir energía. Y esa energía sería por tanto también parte de la identidad de un individuo. Sería inherente a cada persona y especial para cada quien. Creo que esa energía es lo que de manera simple podríamos llamar energía vital o alma. Y creo también que las frutas del diablo actúan a nivel de esa energía, modificando sus propiedades, mas no directamente cambiando la secuencia codificada en la molécula del DNA físicamente. ¿Recuerdan cuando Moria usaba la sombra de Ors, estirándola para que su cuerpo cambiara de forma a su vez, y así simular el uso de la Gomu Gomu no Mi? Bueno, acá sería algo parecido. Si cambias las características de la energía emitida por el DNA, entonces la molécula cambiaría en la misma medida. Si pensamos así, entenderemos que las frutas del diablo emiten ondas que interfieren y alteran la energía del DNA, lo cual hace que el DNA cambie y entonces la apariencia y habilidades del cuerpo del usuario cambian también. Pero como en el caso de Moria y Ors, este cambio es reversible. La Yami Yami no Mi puede interferir, drenando la emisión de energía y revirtiendo al usuario a su estado previo a consumir la fruta. El Mar y el Kairoseki también pueden interferir, haciendo que el usuario se debilite y no pueda, en el caso del Kairoseki, usar su habilidad. Para el caso de Sanji y la modificación de él y sus hermanos, creo que Josh usó un principio completamente diferente al antes mencionado. Es decir, no modificó el factor de linaje a nivel de la energía que emite, sino a nivel molecular, cambiando físicamente la secuencia del código genético, un proceso que a diferencia del anterior es irreversible. En el mundo real, cuando hay una mutación en el material genético, por ejemplo, cuando recibimos radiación solar, entra un mecanismo de reparación que la regresa a la normalidad. Pero si la mutación hace un cambio muy radical o si el mecanismo de reparación falla, entonces no se puede revertir. Si uno hace modificaciones genéticas profundas a un organismo, ya no puede regresarse de forma sencilla. Josh planeaba crear seres perfectos, así que tiene sentido que quisiera que los cambios que les hizo fueran permanentes. Creo que al suceder esta modificación, el DNA alterado emitió una energía que giraba de forma contraria a la natural, como las cejas de Yonji. Pero Sora, en un esfuerzo por deshacerlos, tomó un fármaco. Y como dije antes, creo que este fármaco actuaba a nivel energético, no molecular. Es una sustancia que emitía una energía que iba en contra de la energía liberada por el DNA alterado, que lo hacía regresar a un estado más similar al natural. Por alguna razón desconocida, esta sustancia solo afectó a Sanji, y entonces su DNA comenzó a emitir la energía en el sentido habitual, lo que se refleja en las cejas del personaje. Como dato curioso, en nuestro mundo, la molécula del DNA es una doble hélice que tiene un giro. Naturalmente, la forma más abundante es llamada B-DNA, una cuya hélice es dextrógira, es decir, gira hacia la derecha. Pero también existe una conformación que gira de forma levógira, gira hacia la izquierda. Se le conoce como Z-DNA. Es menos frecuente, pero ocurre también de forma natural, aunque es transitorio y existe durante el proceso de expresión del material genético conocido como transcripción. Oda pudo haber tomado esto como referencia para decir que el giro dextrógiro es el natural, mientras el levógiro es uno asociado a cambios genéticos. ¿Por qué Sanji entonces tuvo un cambio en su batalla contra Queen? Se nos dijo que esto fue por el efecto del Raid Suit, así que podemos especular que este traje emite energía levógira igual que el DNA de los hermanos de Sanji. En el caso de sus hermanos, eso ayuda a potenciar sus habilidades, pero en el caso de Sanji, lo que pudo pasar es que actuara revirtiendo el efecto del fármaco que tomó Sora, intentando cambiar el factor de linaje de Sanji y lográndolo por unos instantes. De hecho, ahora él es más resistente al calor que antes, así que podemos pensar que el Raid Suit, en cierta forma, sí logró cierta modificación irreversible. Otra pista que considero que es importante en esta teoría de que el factor de linaje tiene una componente energética y otra molecular es de hecho otra pregunta del mismo SBS del volumen 105, en donde Oda nos dice que Chopper es incapaz de crear una sustancia que pueda revertir el efecto de las Smiles de la gente de Ebisu en Wano. Si analizamos la pregunta, podríamos preguntarnos, ¿qué acaso Chopper no es un experto en modificar longitudes de onda de frutas del diablo? Aunque sean Smiles, si Chopper pudo crear la Rumble Ball para alterar sus transformaciones, ¿no sería lógico que pudiera crear una medicina que haga que la gente de Ebisu deje de reír? A mi parecer, si las Smiles actuaran igual que las frutas del diablo, es decir, mediante emisión de energía, no hay razón para que Chopper no los hubiera podido curar.
Pero en muchas instancias Oda ha dicho que las Smiles y las frutas del diablo funcionan diferente. Y yo creo que es justo por lo que he mencionado en este video. Las Smiles seguramente no actúan a nivel energético, no emiten ondas que cambian las ondas del factor de linaje del usuario. En cambio, son un producto que afecta el material genético a nivel molecular. Es decir, las Smiles mutan el DNA físicamente y esto es un proceso irreversible. Chopper, por tanto, no puede revertir la mutación. Pero regresando un poco a la parte de la energía, gracias a la respuesta de Oda tenemos cierta evidencia de que en el mundo la energía circular viene en dos versiones, cada una con un giro opuesto. Esto me parece interesante porque quizá esa es la respuesta al por qué los usuarios de fruta del diablo se debilitan ante el mar o el Kairoseki. Supongamos que la forma natural de la energía circular, la que ocurre en todas partes, es la que gira a la derecha, igual que la que observamos en la molécula del BDNA, por ejemplo. Y supongamos además que las frutas del diablo emiten la energía en el sentido contrario. Entonces, al ser consumidas por una persona, harían que el DNA de esa persona gire en el sentido contrario, al mismo tiempo que les confiere una habilidad. Pero la energía del mar o del Kairoseki entraría en conflicto, anulando o atenuando las ondas y por lo tanto debilitando al usuario. Entonces, si esto es cierto, para Oda la energía circular con sentido dextrógiro es la energía natural, es lo que sucede en el mundo, y es esa energía la que encontramos en todas partes, como dice Vegapunk. Mientras tanto, la energía que gira a la izquierda es una que más bien está relacionada a una intervención humana, ya sea por procedimientos científicos como la biotecnología o la farmacología, o bien por la misma imaginación de los humanos, pues se nos ha dicho que las frutas del diablo provienen de la imaginación y deseos de la humanidad. Para terminar el video quiero enlazar esta teoría con otro video que publiqué hace poco. Vayamos por un momento al pasado distante, cuando una civilización avanzada de la antigüedad descubrió que existía la energía circular y pretendió usarla para potenciar sus invenciones. Si los humanos no pueden producir energía que gire a la derecha, pero sí pueden producir algo similar que gire a la izquierda, quizá producir demasiada de esa energía comenzaría a tener un efecto en el mundo. Si ambas energías se anulan, ¿qué sucedería si un reactor de energía izquierda se saliera de control? Bueno, tal vez eso anularía la energía circular del mundo por un momento. Y Oda nos advirtió en el SBS del volumen 7 que si la Tierra dejara de girar sería catastrófico. Quizá un accidente de ese tipo detuvo la rotación del planeta entero en el pasado. Te dejo el video con la teoría en la descripción, el cual te recomiendo ver, pues a mi parecer es una noción bastante interesante. Y con eso termino este análisis. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Me encantará leer tus opiniones sobre esta teoría en los comentarios y no olvides suscribirte al canal para más contenido de One Piece. Para terminar, agradezco mucho a todos los miembros del canal por su valioso apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Luis Mira, Miguel Pérez, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Jerónimo Angiolillo, Agustín, Terresegundos, Cristian Ledesma Candás, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Adrián Duarte, Alejandro González, Kaiserex, Waldos, Vomitus 404, David Pong 78, CH 3Z93, Oscor 25, Lucas Núñez, Yoyo, Perdido en la Tardis, Cristian Ignacio Zúñiga, Chofócrates, Rincón de Nano, González de Mario, Cops, Jarayuco 1, Kep 06, Gibran Villa, Bolas 24, Léeme la Mente, César Omar, Yofkun, Ezequiel Martínez, Federico Juárez, Ari Aguilar, Malojo, Esculapio, Andrés Miñán, Pepe González, Obsep D y Juan Núñez. Si quieres formar parte de los miembros, aparecer en los agradecimientos y tener acceso a todos mis videos antes de su publicación, haz clic en el enlace en la descripción o en el botón de unirse debajo del video. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.